Esta que también es bastante interesante, en que se ve a la pirámide aquí en esa típica posición de tomarla desde la luna, en este caso encima, digamos, desde un helicóptero se alcanza a ver algo de la ciudadela. La que sigue. Esta que es interesante, que nos da también esta idea amplia de lo que fue esa parte central de la ciudad. Las que sigue. Y ahora ya la satelital, o sea, ya la utilización de estos elementos ya modernos, en donde podemos ver esta imagen de lo que es la gran calle de los muertos, la pirámide del Sol, se ve la gran plataforma, aquí la ciudadela, en fin. Pero aquí nada más un detalle, ¿no? La mancha urbana, vean ustedes cómo ha ido avanzando, comiéndose, ¿verdad? San Martín, etcétera, comiéndose ya totalmente lo que es la antigua ciudad de Teotihuacán, ¿no? Entonces, pues ahí va, la que sigue. Y para finalizar, ya nada más como un detalle, para que vean que hasta ¿cómo se dice?, aeropuerto sirvió Teotihuacán. Ahí tienen esta fotografía donde los lugareños se acercan a ver esta avioneta de monoplaza, con dos alas, en fin, un biplano, ¿verdad?, aterrizado precisamente a un lado de la pirámide del Sol, ¿no? Entonces, pues, esto nos da una idea de que también Teotihuacán en algún momento pues sirvió para que esta avioneta o lo que sea bajara allí al lugar. Con esto pues ya cierro, perdón si me extendí mucho, pero pues les agradezco mucho su atención. No sé si alguien quiera preguntar algo. Allá. El espacio de preguntas, si alguien ¿Ahí? tiene alguna. Bueno, pues. Señor maestro Matos, estuvimos recorriendo el templo, los subterráneos, y me estoy dando cuenta que hay muchas goteras y están deteriorando mucho lo que es la parte del subterráneo. No sé qué se podría hacer para que no pasara esto, porque pues están estudiando esta zona arqueológica que es muy importante, ¿verdad? Y yo le agradezco bastante su explicación como ciudadano mexicano, y qué bueno que ojalá se avance más sobre esto y haya más cultura para el pueblo en general. Muy amable, Gracias. Muchas gracias. Sí, bueno, recuerden ustedes que todas las zonas arqueológicas en general pues están expuestas a la intemperie, obviamente, y entonces reciben el impacto de todo esto, ¿verdad? Pero pues yo creo que las autoridades aquí de la zona arqueológica toman ahora nota de lo que usted ha expresado para ver y poder hacer algo ahí. Tengo una duda. Cuando el profesor Batres empieza a excavar y a redescubrir, como quien dice, la pirámide, ¿cuántos centímetros de tierra en dirección vertical tiene que excavar para empezar a ver los vestigios de la pirámide? Bueno, podemos observar precisamente en una de las fotos de su excavación, esto debió haber variado, digamos, en cuanto a profundidad. Yo creo que pese al abrojo y a las hierbas que crecían allí, y a nopalitos y demás, ¿verdad? De todas maneras, había una erosión también de esta parte. Para que se haya marcado en algunos de los dibujos, pinturas, fotos, estos cuerpos, estos 4 cuerpos, yo pienso que quizá no fue así muy fuerte lo que se encontró. Cuando yo excavé la parte norte del primer cuerpo, ahí, claro, como es la parte de más abajo, obviamente tenía mayor acumulación de material, ¿no? Entonces, ahí sí
por lo menos, así que me recuerde, por lo menos más de 2 metros en algunas partes llevaban a cubrir, pero era la parte de abajo, entonces hay que tomar eso en consideración, ¿no? Mira, yo recuerdo que en la Escuela de Antropología, cuando yo entré, no te voy a decir el año, pero te lo voy a aproximar, alguien ya relataba eso, ¿no? Entonces, quiere decir que es antes de 59, en que yo entré a la escuela. Yo entré a los 5 años, quiero aclarar. Sí, porque empiezan a sacar cálculo, ¿no? El profesor ya está medio vegetal. Entonces, yo pienso que esto surgió, yo creo que puede haber surgido alrededor de los años 30, 40, ¿no? En que no se explicaban el por qué es que se veían estos llamados contrafuertes y una parte, y entonces, no, pues la única forma es que hubiera empleado dinamita. Además, como era militar, pues le achacaban, a veces él trabajaba también con soldados, ¿no? Entonces, quizá ahí empieza a surgir, no, pues debe haber aplicado esas cosas así un poco ligeras, ¿no? Pero no hay evidencia de que así hubiera sido, ¿eh? Yo no la he encontrado, que ningún investigador, ni el mismo Remy Bastián, que hizo un estudio supuestamente muy a fondo de la pirámide, y sí lo es, fue su tesis de la escuela, llega a mencionar que la hubiera usado, ¿eh? Por favor. Por favor. Y para quienes somos nativos de la zona de purificación, en función de este uso de la dinamita, para nosotros siempre ha existido el mito de que sí se utilizó dinamita, puesto que en algunos casos, en la parte de Ostoyahualco, donde hay la presencia de algunas cuevas, para nosotros con tradición oral se quedó muy impregnado el uso de la dinamita en la parte de Ostoyahualco, y que igual la utilizaron en el mismo sitio arqueológico, cosa que pues, hoy para mí queda muy claro que no fue así. Sí, mira, con la tradición oral hay que ver más o menos igual lo mismo que me preguntaban, de qué momento puede partir, ¿no? Porque a lo mejor es una tradición muy reciente basado en determinado uso o demás. Yo no negaría, por ejemplo, que en algún lugar metan dinamita para obtener piedra, por ejemplo, para construcción y cosas así, ¿no? Lo que sí se encontró, como decíamos, en la pirámide de la Luna, o sea, son como túneles que se abrieron. ¿En qué época? No lo sabemos a ciencia cierta. ¿Con qué fin? Tampoco, si fue para algún saqueo de objetos, si fue para obtener piedra, precisamente para construcción, en fin. Entonces, habría que ver bien en detalle, digamos, de qué momento pueda partir una idea del uso de la dinamita, pero en el caso arqueológico, pues, no vemos, o yo no he visto que hubiera esa práctica, ¿no? Señor Luis. Es interesante tocar ese punto porque algunos atribuyen que efectivamente pudo Leopoldo Batres usar el uso de dinamita. Supuestamente los 5 años que le dieron para descubrir, excavarla, para tenerla lista para 1910, porque con ese fin se inició la excavación de la pirámide y el corto tiempo pudo ser el motivo de que él haya usado dinamita, no para sacar, no para destruir, sino ayudarse a echar el escombro, de esa forma apurar. No olvidemos que 5 años fue muy poco, fue corto tiempo para llevar a cabo ese trabajo. ¿Pudo ser eso lo que le motivó el uso de dinamita? Una interrogativa que no es personal, sino de muchos, y sería interesante aterrizar sobre ese detalle. Sí, aquí hay una cosa, hay un aspecto especulativo en lo que se plantea, ¿no? Es decir, bueno, como eran 5 años,
Sí, pero ¿cuánta gente metió a trabajar, ¿no? Sacando su escombro con este carrito? En fin, el hecho es que ningún investigador que posteriormente haya excavado ha encontrado ni manifiesta que esto se hubiera aplicado. Ignacio Bernal, cuando habla y critica a Batres, no menciona el uso de la dinamita. Cuando el estudio que realiza Remy Bastián en 47, muy detallado, no menciona que hubiera usado la dinamita, y era el momento, está haciendo una crítica muy severa a don Leopoldo, muy severa, sencillamente que está inventando, y eso es gravísimo, ¿no? Entonces, efectivamente deformó lo que era la imagen de la pirámide del Sol, tal como vemos, por ejemplo, en la Luna ahí se ve claramente sus 4 cuerpos y demás. Entonces, pues, no tenemos evidencias. Eso queda en una especulación que no ha sido comprobada. ¿Alguien más? ¿Dónde podríamos conseguir los libros de Manuel Gamio del Valle de México? Yo quisiera conseguirlos. Mira, yo promoví, bueno, eso fue publicado en 22 por la Secretaría de Agricultura y Fomento. Entonces salieron 3 grandes tomos, muy bien presentados, en fin. Pero esos tomos, que por cierto recibieron un reconocimiento mundial, hubo más de 120, porque los enviaron pues a diferentes instituciones, a Harvard, a quién sabe dónde, Alemania, y hay 120 opiniones, pero de museos, de investigadores, etcétera, muy alabatorios a la obra de Gamio, porque se le dice simple y sencillamente, ya vemos una aplicación práctica de la antropología. Pero bueno, volviendo a lo que tú preguntas, de esos ya no consigues prácticamente ni uno. Yo tengo 2 tomos, me falta un tercero que ando viendo a ver de dónde me lo vuelo, maestro. Pero sí promoví una edición en el INI, en el Instituto Nacional Indigenista. Lo publicaron, es una cosa curiosísima, es disque facsimilar, sí, está tomado, pero en 5 tomos, lo cual ya lo facsimilar se queda un poco así, ¿no? Pero son 5 tomos con una portada un tanto fea, en rojos, en fin. Yo hago una presentación de quién fue don Leopoldo, don Manuel Gamio, y quizá esos podrían conseguirse, pero ya desapareció el Instituto Indigenista, ¿verdad? Valdría la pena volver a reeditar esa obra, a ver si cuando se cumpla en 2017 se puede volver a editar con motivo del inicio de los trabajos de don Manuel. Pero quizá por ahí pudieras conseguir algunos de estos tomos que salieron hacia 70 y tantos, 1970 y tantos. Ah, ya. Sí. Mira, parece ser que esto ya surge en la colonia, estas cosas del sol, luna, etcétera, inclusive en algunas fuentes coloniales del siglo XVI se habla, y hay unos monumentos dedicados al sol y a la luna en Teotihuacán, etcétera, 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 ¿no? Que la pirámide y la ciudad en sí guarda una relación con el movimiento solar, esto es innegable, ¿no? En relación al norte y al movimiento solar oriente-poniente, ¿no? Es más, los monumentos que fungen como centro de universo, por lo general están viendo en el altiplano hacia el poniente, ¿no? Llámese Templo Mayor de Tenochtitlan, Templo Mayor de Tenayuca, Templo Mayor de Tlatelolco, o en Teotihuacán. Tanto la ciudadela como la pirámide del Sol ven hacia el poniente, precisamente porque es el lugar donde el sol cae, ¿no? Entonces, ahora bien, la dedicación, ¿no? Pues sí, se ha hecho muy, muy común esto de que el sol y la luna y demás, ¿no? Por la presencia arqueológica, ¿verdad?, de los niños que encuentra don Leopoldo, de algunos vestigios que se han ido encontrando, jaguares, en fin, de presencias. En la misma cueva se encontró alguna imagen de un Tlaloc y demás. El culto a niños era muy dedicado a Tlaloc, por lo menos en la época
mexica. Entonces, no sería de extrañar que por la importancia del agua para un pueblo agrícola, ¿verdad?, en realidad estuviera dedicada a las deidades del agua, ¿no? Pero pues, porque hay ciertos vestigios que podrían indicarlo así. Yo creo que necesitaríamos más trabajo para poder ya definirlo, ¿no? ¿Alguien más? Y también las iglesias no tienen lo mismo. Yo quiero decirles una cosa. Nuestros antepasados creían en el sol y las iglesias que están rodeando todo nuestro contorno de Teotihuacán están mirando hacia el sol. La entrada de los templos son hacia el sol. La entrada de la pirámide del sol es hacia el sol. La del templo que se acuesta al sol. Solamente la de la luna es diferente. Ustedes, yo no te culpo porque tú, digo, francamente te conocemos y poco sabes de nuestra cultura, pero nosotros como cultura todavía tenemos un poquito de ello. Yo quisiera algún día platicar con ustedes para razonar en qué nos están jugando, pero yo les dejo de tarea por qué las iglesias están de la misma forma que las pirámides. Las entradas de las pirámides son igual a las entradas de las iglesias. Yo les dejo de tarea esto para que reflexionen. sí, sobre todo en el siglo XVI se da algo de lo que usted menciona, en el sentido de que, por lo general, con fines de la catequización, se orientaba la iglesia hacia el poniente, porque decir que está hacia el sol, pues el sol se mueve, sale por oriente y se mete por occidente. Entonces, están viendo hacia el poniente porque tratan de guardar. Es más, la primera catedral de México, que hubo una previa a la que ahora conocemos, estaba viendo hacia el poniente, hacia donde estaba el templo mayor. O sea, era con fines de catequización y de atraer digamos, a los feligreses a la nueva religión, ¿no? O sea, había toda una oposición de este tipo. Entonces, no es de extrañar que existan algunas presencias con esa característica de poder estar viendo hacia el poniente, aunque la Catedral de México actualmente ve hacia el sur. Finalizamos con nuestro... Tengo entendido que la población de Teotihuacán, al irse, cubrió las pirámides para protegerlas. No sé si es cierto o qué factores causaron que las pirámides tuvieran esa gran cantidad de piedras encima de ellas. Bueno, en general el paso del tiempo es implacable y prácticamente todas las zonas arqueológicas subyacen debajo de tierra, no porque hayan sido recubiertas, sino por el paso mismo del tiempo que se va acumulando. Entonces, no, hasta donde sabemos no fueron tapadas. La destrucción de la ciudad fue un tanto violenta, acompañada de incendio, etcétera. O sea que, según Milon, de una población de 80, 100,000 habitantes o quizás hasta más, decae casi a 5,000. O sea, es un abandono, se ve que entraron otros factores allí, pero imagínate si en un momento de esos te pones a querer tapar la pirámide del Sol, pues ahí sí que lo que planteaba el Señor, ¿no? Pues cuántos años te vas a llevar tratando de cubrirla, ¿no? No fueron recubiertas, digamos, artificialmente por la mano humana, sino por la naturaleza misma. Bien. Final. Los templos de las pirámides, cuando fuimos a desalojarlos de Teotihuacán, los mazapas, las pirámides estaban intactas antes de que se llenaran de árboles, estaban limpias, aplanadas y pintadas. Los teotihuacanos dejaron las pirámides 300
mexicano. Los teotihuacanos dejaron esta ciudad, pero los mazapas vinieron después, cuando hubo guerras en México, a poblar Teotihuacán nuevamente. Entonces Teotihuacán, al ser poblado, tuvo un problema de los mismos aztecas cuando vinieron a hacer el jefe de la guerra, que fue Huitzilopochtli. Este inventó la guerra para matar a la gente y hacerse él un dios. Entonces Teotihuacán vino a ser desalojado de vuelta de los mazapas que habían poblado posteriormente, y entonces Teotihuacán quedó incendiado, quebrado, desquebrajado, y los poquitos mexicanos que quedamos aquí, los teotihuacanos, seguimos viviendo hasta la llegada de los españoles. Estos templos quedaron habitados, pero después vino un problema de que los españoles quitaron a la gente de ahí. Entonces los templos quedaron abandonados, y ahorita los templos que hay, iglesias que hay, tienen piedras de las pirámides. Las haciendas tienen piedras de las pirámides. La Ciudad de México hay casas que tienen piedras de las pirámides. Esos fueron saqueados como lugar de material para construir. Eso fue lo que destruyó la ciudad de Teotihuacán. Teotihuacán, si no hubiera sido destruido por la mano de un hombre, no hubiera estado destruida hasta ahorita, todavía estuviera natural como está, porque todavía guarda aplanados naturales de 5 a 7 centímetros de grueso, en pinturas todavía que los restos que existen. Pero la destrucción fue humana, española y mexicanos. Bueno, nada más una pequeña acotación de la cronología que usted da, de 300 antes de nuestra era. Toda la tecnología moderna que se ha aplicado, carbono 14, etcétera, la proposición estratigráfica y demás, indican que es posterior y que se da entre el año 1 al año 700, digamos, 650 de nuestra era. No sé si hay otra, si no, damos las gracias. Bien, pues agradecemos de antemano su asistencia, por parte del maestro Eduardo Matos. Y para concluir, la maestra Verónica Ortega Cabrera pasa a dar unas palabras y entregar un reconocimiento al maestro Eduardo Matos. Muchas gracias. Bien, pues con este ciclo de conferencias hacemos patente que en Teotihuacán se cierra un ciclo también de investigaciones y se abre uno más. La rueda del tiempo, como ya lo decía el profesor Eduardo Matos, sigue girando e iniciamos ahora con un nuevo Teotihuacán, un Teotihuacán muy transformado comparado con lo que vimos en las imágenes de hace 100 años, pero que sigue siendo un enigma, que sigue siendo un centro de investigación, un laboratorio para la arqueología, y seguramente muchas generaciones de arqueólogos estarán aquí dilucidando y encontrando nuevos datos que van a cambiar y van a transformar mucho la historia de este valle tan rico en cultura. A nombre del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de la Coordinación Nacional de Arqueología y de la Zona de Monumentos Arqueológicos de Teotihuacán, se otorga la presente constancia al maestro Eduardo Matos Moctezuma por su participación como ponente con la conferencia magistral Historia de las Intervenciones Arqueológicas en la Pirámide del Sol. Muchas gracias, maestro. Y bueno, con esto se abre este ciclo de conferencias que esperamos que todos ustedes nos vuelvan a acompañar en las siguientes, que bueno, ya están calendarizadas. Y toda la información que se vierta de este ciclo estará siempre presente en la página web de la Zona de Monumentos Arqueológicos de Teotihuacán para que ustedes puedan consultar y, por supuesto, revisar cada uno de los datos que nuestros ponentes estarán dando. Muchas gracias, los invitamos también a nuestro vino de honor y a unos bocadillos aquí en la parte trasera del Centro de Estudios Teotihuacanos. Buenas tardes, muchas gracias.